Familia, tenga muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Venimos en esta hora con lo que es el versículo del día, o sea, la porción del versículo del día que en este momento, hoy pues vamos a estudiar y vamos a leer. Está en el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses del versículo 13 hasta el 18. Esta porción habla prácticamente de cómo será el rapto de la iglesia en el preciso momento, cuando Cristo desde los cielos sonará esa trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego pues nosotros. Bueno, pero para eso vamos a leerlo y les vamos para poderlo analizar, para poderlo interpretar y para poderlo pues aprender y estar seguros de cómo será el rapto que nuestro Señor Jesucristo hará posible pues para la iglesia que es la prometida ahora de Él. Así que vamos a leer la palabra tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo celestial. Dice de la siguiente manera. Dice: hermanos míos, queremos que sepan que en verdad lo que en verdad pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Nosotros que creemos que Jesucristo murió y resucitó, y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Por eso les decimos, de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó, que los que aún vivamos, cuando Él venga, nos reuniremos con Él, después de que se hayan reunido con Él los que estaban muertos. Porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles, y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Después, Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús, y nos quedaremos con Él para siempre. Así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Bien, como decía, el rapto, esta palabra tiene bastante controversia, digámoslo así, con muchos pastores, con muchos líderes, con muchos estudiosos de la palabra rapto, porque dicen que la palabra rapto no se encuentra en la Biblia, pero sí se encuentra en lo único que ha sido derivada del griego que dice que significa arpazo, tomar de repente o tomar de sorpresa. Vaya, entonces de esa forma pues en el español se conoce como el rapto. Ahora bien, lo que dice el versículo 13: hermanos míos, queremos que sepan lo que verdad pasa que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Recuerden de que Pablo pues estaba enseñando a los tesalonicenses de que los que habían muerto en Jesús, los que habían muerto en el Señor, pues la esperanza es, ¿verdad?, que cuando Cristo venga va a resucitar. Y dice, y que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son aquellos? Aquellos que verdaderamente han muerto sin Cristo, aquellos que no reconocieron a Jesús, aquellos que en la actualidad niegan que Jesús es el Salvador del mundo, o el Salvador pues de todo aquel que cree en Él como su Salvador personal. Y dice en el 14, nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó, y que Él mismo, del mismo modo que resucitará, que se me trabó la lengua, y del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron, murieron confiando en Él. O sea que las personas que han muerto en la actualidad, pues me imagino son varios cientos de miles de personas los que han muerto, pero murieron con la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Murieron creyendo que Él era su Salvador. Entonces, cada uno de estos hombres, cada una de estas mujeres, cada uno de estos jóvenes y aún los niños, ¿verdad? Si eran pues hijos de personas cristianas y han muerto, tienen la posibilidad, o sea, tienen la oportunidad de oír la trompeta cuando suene
el llamado desde el cielo con esa trompeta de Dios, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿verdad? Por eso dice aquí el jefe de los ángeles, porque es un arcángel. Entonces, esa trompeta, ese llamado, lo van a oír todos aquellos que han muerto creyendo que Jesús es su Salvador personal y que Él los tendrá en el cielo, igual como nosotros ahora decimos que Jesús es mi Salvador personal y que si yo muero hoy estoy seguro de que yo voy al cielo porque he creído en Él, lo he confesado con mi boca, he tratado de obedecer la palabra, he tratado de vivir como Él manda. Entonces, pues mi esperanza, ¿verdad? Mi esperanza es estar en la presencia del Señor, ya sea cuando Él venga, ya sea que esté vivo o que esté muerto. Por ejemplo, si en este momento viniera el Señor y sonara esa trompeta, ¿quiénes van a levantarse primero? Todos los muertos y después nosotros que estamos vivos. Por eso dice, Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Por eso dice, les decimos de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó, que los que aún vivamos, cuando Él venga, nos reuniremos con Él, después de que se hayan reunido con Él los que estaban muertos. Después, primeramente los que están muertos ya se reúnen con el Señor inmediatamente allá en las nubes, porque el Señor no viene a tocar tierra. El Señor se queda en el cielo, o sea, en la atmósfera, allá arriba, el cielo que ahora nosotros alcanzamos a ver con nuestros ojos. A ese cielo va a llegar el Señor, porque Él viene ¿de dónde? Del tercer cielo y se queda en el primer cielo para reunirse con su iglesia, para reunirse con todos aquellos que han creído en Él como su Salvador personal y reunirse pues, ¿verdad?, con aquellos que habían confesado su nombre. Entonces dice en el 17, por eso dice en el 16, porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles, o sea, la voz de arcángel que dice en la Reina Valera, y oigamos que la trompeta anuncia, y el Señor Jesús baja del cielo, o sea, del trono, del tercer cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Después, Dios nos llevará a nosotros los que estemos vivos en ese momento y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre, y así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. Entonces, la palabra en verdad nos está dando una esperanza de vida eterna. Por eso es que nosotros tenemos que confiar plenamente en Él como nuestro único y suficiente Salvador personal. Así que el rapto de la iglesia pues se va a llevar a cabo de esa manera como lo está explicando esta palabra. Que primero, los que van a oír el sonido de la trompeta, los que van a oír el llamado de Dios, el llamado de nuestro Señor Jesucristo en el cielo, ¿verdad? Allá al cual ahora nosotros miramos, entonces van a ser que los que murieron creyendo y confiando en Él como su Salvador personal. Luego nosotros, si es que el Señor viniera hoy, y nosotros que estamos vivos y que estamos confiando que también Él es nuestro Salvador personal, entonces ¿qué pasará? Que Él nos llevará también, después de haber levantado a los muertos, se va a llevar a los vivos y vamos a hacer, nuestros cuerpos van a ser transformados en el aire, así que vamos a llegar a la presencia del Señor con un cuerpo que no con un cuerpo mortal, sino que vamos a subir con Él, delante de Él, con un cuerpo inmortal, con un cuerpo incorruptible, como lo dice en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, dice así: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros también, dice, seremos transformados. Entonces, mientras nosotros somos arrebatados, en ese mismo momento, ¿verdad?, que se cree que nosotros no vamos a llevar ropa, sino que ya vamos a llevar una vestimenta espiritual, y que en ese momento nuestros cuerpos van a ser transformados y estaremos en la presencia, nos reuniremos con Él allá en las nubes, y por eso dice el versículo 18, así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. ¿Qué nos quiere decir esta palabra?
que cuando nosotros conocemos el propósito de Dios, que cuando nosotros reconocemos el propósito de nuestro Señor Jesucristo, para esta situación es que nosotros, esto debería de invadir nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, nuestro espíritu mismo, gozarse delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene un plan maravilloso para usted y para mí y para todos aquellos que van a creer y han creído en Cristo como su Salvador personal. Hermano, yo creo que esta va a ser la experiencia más grande que nosotros vamos a experimentar en ese día por haber creído, por haber confesado, por haber recibido a Cristo como nuestro Salvador personal y que nos gobernara a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de todas estas enseñanzas que ahora nosotros estamos viendo a la luz de la Escritura, que el Señor no nos dejará avergonzados y que el Señor nos levantará de la tierra. ¿Sabe para qué? Para no sufrir, para no para que el anticristo no nos persiga y para que lo que va a pasar en la tierra durante ese periodo de 7 años va a ser algo pues extraordinario, difícil aquí en la tierra. Así que, mis queridos hermanos, pues ha sido la porción del versículo del día de hoy, día lunes, para que nosotros aprendamos, para que nosotros pudiésemos entender un poco, ¿verdad?, de lo que es el rapto de la iglesia, de lo que el Señor ha prometido para usted, para mí y para todos aquellos que vengan a los pies de Cristo, y también están incluidos ¿quiénes? Todos los que ya murieron creyendo en Jesús como su Salvador personal. Así que, mis hermanos, por favor, abramos nuestro corazón al Señor. Si aún no le ha conocido, usted que pueda ver esta transmisión, si aún usted no le ha conocido, por favor, le invito en el nombre de Jesús que corra, se arrodille delante de Él y le diga: Señor Jesús, yo te recibo ahora como mi Salvador personal. Yo quiero que usted haga eso, porque si usted lo hace con fe y creyendo en que Jesús murió en la cruz por usted y pagó los pecados que ahora siente que usted tiene porque somos pecadores, entonces el Señor le va a perdonar y ¿sabe qué? Lo va a incluir para el día del rapto de la iglesia. Así que, mis queridos hermanos, esta pues ha sido la pequeña enseñanza de lo que es el versículo del día hablando del rapto de la iglesia. Así que pasen muy buenas noches, que el Señor me los guarde, me los bendiga y más que todo, que les dé paz y tranquilidad en su corazón, en su familia. Pero antes, yo quisiera, ¿verdad?, volverle a repetir: reconozcan a Jesús como su Salvador personal y verá que no se va a arrepentir, porque usted el día que muera va a estar en la presencia de nuestro Cristo celestial. Así que pasen muy buenas noches, que el Señor me los guarde, me los bendiga, les dé un sueño reparador y mañana pues con nuestras actividades diarias. Así que pasen muy buenas noches y muchas bendiciones.